Bendito sea nuestro Dios y bendita su palabra. El tema de hoy es: la salvación hay que lucharla. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones de Dios de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Tenemos que fortalecernos en el Señor para poder estar firmes contra las tentaciones del diablo, porque la lucha es contra ejércitos espirituales de maldad. Escúchalo bien. La salvación es una preparación. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Escúchalo bien. La Biblia nos enseña en el primer fin del mundo que hubo cuando Dios anegó toda la tierra en agua. Dice que en ese tiempo Él tomó juicio sobre la tierra porque todos, la gran mayoría de la existencia de la humanidad, estaban desobedientes ante Él. En ese tiempo Noé era el que pregonaba justicia en esa generación y Dios tuvo paciencia mientras se preparaba el arca, dice Dios, en la cual solamente se salvaron 8 personas, que fue la familia de Noé. Escúchalo bien, porque es que la salvación no es que tú te congregues, que ores y entonces ya te estás contando en el reino de los cielos. No, amados, por favor, la salvación hay que lucharla. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, verso 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mira, en las iglesias, en las congregaciones, se ven saturadas de personas porque sienten la necesidad de Dios, porque en las iglesias está el llamado de Dios, pero termina aquí diciendo este verso: pocos son los escogidos. Mira, así como en el primer diluvio fueron una sola familia y solamente 8 personas, de todas las congregaciones solamente Dios va a escoger a los que Él va a probar por su obediencia y por su testimonio. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, verso 23 y 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mira bien lo que dicen estos 2 versos. Alguien le preguntó al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta de Él dijo: esforzaos. Mira, esforzaos, hay que esforzarse en Dios,
para ser limpios y libres del pecado. Dice, porque la puerta al reino de Dios es angosta. Mira, ¿por qué dice el Señor que es angosta? Porque te tienes que despojar en la gracia del Señor de todos tus errores y de todos tus pecados. Por eso dice el Señor aquí, muchos procurarán entrar y no podrán. Porque es que hay mucha gente creyendo que solamente basta ir a la congregación y orarle a Dios. Y resulta que no es así, escúchalo bien. Hay que luchar contra los malos deseos de la carne, contra los malos deseos de los ojos, contra la vanagloria de la vida. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 25 y 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene para recibir una corona incorruptible. Mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, lo pongo en servidumbre. Mira, aquí está la respuesta. Dice el Señor en estos dos versos que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Si verdaderamente tú estás luchando por tu salvación, por la participación eterna en el reino de los cielos, te debes abstener de toda clase de pecado. Escúchalo bien. Para recibir una corona incorruptible. Ser libre del pecado, ser libre de los errores, es ser incorruptible. Y solamente Dios nos puede guardar irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, mi cuerpo lo pongo en servidumbre. O sea, mis deseos, los deseos de mi carne, lo pongo en la servidumbre de lo que yo entiendo en Dios, de lo que yo razono en Dios, de lo que yo soy consciente por todo bien en Dios. Quiere decir, hago de mi cuerpo instrumento de Dios por toda justicia en sus mandamientos. Esta es la respuesta, escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 29. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mira, nosotros estamos debilitados por el mismo pecado, porque somos esclavos de Él. Y dice Pablo, yo lucho según la potencia de Dios, según el poder que Dios me da, según ese dominio propio que obtengo a través de Él y que actúa poderosamente en mí. Escúchalo. Porque es que escuchar la palabra, recibir las recomendaciones de Dios, eso te llena de poder en Él. Recíbelo por gracia, por favor. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mira, dice el Señor, aún no habéis resistido hasta la sangre. La gente no le ha resistido al pecado. Sencillamente lo que dicen es, es que el Señor sabe que yo soy débil y que no he podido contra Él. No, mira, al pecado hay que combatirlo, al pecado hay que acabarlo. Dice el Señor aquí, dice, hay que combatiendo contra el pecado. Al pecado hay que derrotarlo. ¿Y cómo lo derrotamos? En el poder de Dios, ya te habló en el versículo anterior. Escrito está en el profeta Jeremías, capítulo 3, verso 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Mira, ¿qué pasa cuando una persona es cobarde y se vence a sus errores y a sus pecados? Está siendo hipócrita delante de Dios. Y se está engañando solamente ella. Porque dice el Señor aquí, que Judá era rebelde delante de Dios y no se volvió de todo corazón. O sea, había el pecado de la rebeldía aún, había errores en ella. Dice fingidamente. Mira, a Dios no lo engaña a nadie. Uno no puede vivir de apariencias, portarse bien en una congregación para después llegar a la casa y desatarse en sus errores. Porque te estás engañando a ti mismo. Estás perdiendo la salvación. Escúchalo bien. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Mira, aquí dice el Señor, procura, lucha, sé diligente en esta situación de tu vida, acaba con tus errores en la ayuda del Señor, para que te puedas presentar en todo tiempo de oración aprobado delante de Dios, hallando gracia delante de Él. Mira, que el diablo no te vaya a avergonzar en tu pecado y que tú puedas usar bien la palabra de Dios sobre tu vida. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mira lo que dicen estos dos versos. Cuando Dios obra juicio, empieza por su casa. O sea, empieza por todos los que nos congregamos y escuchamos su palabra en el evangelio. Comienza por nosotros mismos. Dice, ¿y cuál será el fin de aquellos que no obedecen en el evangelio de Dios? Mira, el Señor mismo se está dando esta interrogante. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Que menosprecian a Dios, que lo ignoran, pues el fin va a ser desastroso. Escúchalo bien. Dice, si el justo con dificultad se salva, porque tenemos que luchar y batallar, dice, ¿en cuál será el fin del pecador? Escúchalo bien. De aquellos que no quieren darle oportunidad a Dios para que Dios sea el que los ayude. Escúchalo bien. Escrito está en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 2 y 3. Y con esto concluyo y quiero que lo recibas en tu corazón y lo entiendas bien. Dice aquí estos dos versos: combatís y lucháis y no podéis alcanzar, no tenéis lo que deseáis, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira, Dios te ha enseñado en mensajes anteriores que si hay una necesidad imperiosa en nosotros es pedir el Espíritu Santo, es participar de la imagen y de la semejanza de Dios. Por eso vuelvo y te digo, concluyendo, hay que luchar contra el pecado hasta combatirlo, hasta vencerlo. Que el Señor por esta palabra te llene de gracia y de victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.